Damos la bienvenida a Carolina Marcone. ¿Cómo estás, Carolina? Y cuéntanos cómo te fue ayer en un desafío tan importante para ti. Hola, me fue súper bien, la verdad. Ayer partí mi sexta formación de mentores, así que ya llevamos hartos mentores certificados ahí con el grupo Imagine y con la UAI, así que muy contenta. Creo que parte de esto que se necesita hoy día es que hayan más mentores para que las startups, los emprendedores puedan llegar a puerto mucho más fácil. Así que contenta con eso, muy contenta. Perfecto. Felipe, vamos a dejar a Carolina que lidere esta parte. Yo no sé si ahí tú le quieres dejar alguna recomendación o directamente pasarle algún dato a quienes están conectados en este instante. No, solamente desearle el mayor de los éxitos en esta charla. La verdad es que está súper entretenida y la verdad es que yo me quedaría, pero yo me voy a quedar en el backstage y voy a aprovechar de hacer algunas preguntas ahí por el chat. ¿Te parece, Leo? Súper, sí, pues nos sumamos después que termine esta conversación que va a liderar Carolina. Nos vemos en un ratito, Felipe. Nos vemos, chao, chao. Ya, Carolina. ¿Sí? ¿Cuento? Que, Es que eso parece te que iba a me decir, caí o que estoy nos en vivo. dejes, no, si estás, que nos deje, ahí ya lo veo Leo, aparecer a nuestro invitado, ¿sí? Te escuchamos, perfecto. Está al aire, Carola, ¿cómo estás? me parece que me caí recién, ¿o no? Como que de repente me escucho, ¿no? Te vemos conectada, así que mientras te veamos en pantalla es porque estás. Hola Roberto, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estáis, Leo? Un gustazo. Hola, Igual Carola. pues, un gusto. Hola Roberto, qué gusto verte. Igualmente, no te has caído en ningún momento. Ah, ya, menos mal, es que yo de repente desaparecen. Oye, los dejo en la Así que conversación y bueno. yo me subo ahí en el momento en que Pero ustedes nada, terminen con toda la emocionada por este sesión. momento, por poder conversar con Roberto y con Leo de lo que vamos a conversar ahora. Sí, Leo, se fue, Leo. Bueno, se fue. No quiso conversar conmigo. Vamos, Caro. Nada, bueno, Si acá está primero, Roberto, estoy súper atento. Ustedes me dicen, es que no le quiero ahí romper el esquema no, a pero Carolina, quédate con pero lo que nosotros, necesiten, Leo. me avisan. Es que Quédate. eres Leo, tú eres muy entretenido, igual Sí, que la quédate con Caro. yo feliz. Obvio. Quédate con nosotros, hagamos una conversación entre los tres. Quédate con nosotros, Ahí, Leo. ahí Siempre que pueda, ahí, no tengo otro ahí compromiso. el cameraman va a ir jugando con las cámaras, así que yo voy a estar atento nomás, no se preocupen. Vamos. Bueno, perfecto. Roberto, primero me gustaría que contaras un poco sobre ti, quién eres, emprendimiento. A ver, ¿Me escuchaste o no? sí, totalmente. De repente he cortado, pero debe ser problema mío, pero te escuché perfectamente. Bueno, yo soy un emprendedor nato, yo me considero emprendedor toda mi vida y voy a morir como emprendedor. Algunos me han preguntado cuál es la diferencia entre ser emprendedor y empresario. Yo creo que el que tiene alma de emprendedor está siempre con una inquietud en el cuerpo, siempre con una inquietud en la mente, digamos, de estar creando independientemente de cómo le esté yendo en la empresa. Los empresarios muchas veces lo que hacen es mantener las compañías, hacerlas crecer y siguen con el mismo rumbo. Y yo creo que la inquietud del emprendedor es seguir buscando y ponerse un poco en la inconformidad permanente, de tal manera de tratar de buscar una solución mejor a lo que ya existe, ya sea dentro de las compañías o desde el mundo de las startups o desde el mundo de el microemprendimiento, como le queramos llamar. Una persona inconformista que está permanentemente buscando. Y yo me considero un emprendedor. Yo fundé MapCity hace muchísimos años, salí de la empresa hace un poco menos de un año y he estado trabajando en distintos emprendimientos y últimamente en uno específicamente que está focalizado en el apoyo a las pymes y a los microemprendedores que han sufrido muchísimo durante la pandemia y que tiene que ver con todo el proceso de digitalización de estos dueños de empresas pequeñas para que puedan vender más, que hoy día su problema es la venta, ¿no? No es la tecnología necesariamente, ni es la vitrina, sino que es la atracción y todo lo que conlleva el vender en momentos de pandemia con un sistema bueno de logística, con confianza, que hoy día es tremendamente importante y uno muchas veces no compra porque no tiene la confianza de que le va a llegar el producto o que si le llega un producto equivocado lo va a poder devolver y las pymes particularmente se ven con ese problema mucho más afectadas, ¿no es cierto? Entonces estamos tratando a través de un emprendimiento que se llama Panio,
apaño.com, de resolver el problema completo de las pymes. Así que estoy un poco en eso y tú sabes muchas otras cosas que me gusta normalmente vincularme con el ecosistema del emprendimiento, mentorías, etcétera. Fuera de Map City. A mí me encanta el ver eso en ti, tu alma inquieta, porque realmente yo tuve el placer de juntarme cuando estabas como en el proceso del cambio y que tenías ganas de estar tranquilo y terminaste con apaño. O sea, es como que efectivamente eso te mueve, pero todo el rato. Me Oye, duró yo lo que quiero, te duró poquísimo el estar tranquilo. Sí. Y además, Sí, entre pero medio... mira, déjame, claro, perdona, te voy a interrumpir porque justo alcancé a ver los últimos 5 minutos de la entrevista anterior y mostraron un libro de Goleman. Entonces yo quiero partir con un libro y que tiene que ver con lo que estamos hablando. Entonces este libro que se llama Originals, seguramente tú lo conoces, ¿no? Pero fíjate lo que dice ahí. Dice cómo la gente inconformista mueve el mundo. Es un libro de Adam Grant, muy, muy interesante y que tiene mucho que ver con el tema que nos convoca hoy día, que es la educación, y que seguramente vamos a hablar qué pasa con los niños, con los jóvenes. A muchos de ellos lo echan de los colegios porque son inquietos. Entonces tiene que ver con eso, ¿no? A mí me encantaría saber cómo eras tú en el colegio. No, más tranquilo que, olvídate, súper tranquilo. Un alumno medio, yo era un alumno de 5,8, de 6, cuando me sacaba un 6,2, me iba muy bien. No era ninguna lumbrera, era un alumno medio, pero no andaba haciendo mucha travesura tampoco. Y por eso que hoy día te digo que como papá me toca ver quiénes son los niños que han hecho travesura y también quiénes fueron mis compañeros que hicieron travesura. Y sin nombrarlos, te tengo que decir que 2 de ellos que lo echaron del colegio, uno es uno de los mejores abogados de Chile y el otro fue ministro. Entonces, de alguna manera, no sé si hay una correlación entre ser inquieto, portarte un poquito mal, hacer travesura, con la creatividad o con las capacidades que hay detrás que no se pueden a lo mejor resolver por la vía tradicional de la educación que conocemos hoy día, 60 niños frente a un pizarrón o hoy día frente a una pantalla. Bueno, entre medio, no sé, yo quiero contar aquí a los que nos están escuchando, es que esta alma inquieta, maravillosa, como es Roberto, escribió un libro, que lo tengo aquí. ¡Al fin! No, me doy cuenta que no está dedicado, pero tuve la suerte que me lo regalaste en su momento. Y la realidad es que me gustaría justamente que hablemos un poco de eso, porque me encanta la bajada cuando dice construir una actitud ganadora para aprovechar las oportunidades. ¿Qué dirías tú que es la base de esa actitud ganadora, que es la que nosotros deberíamos formar hoy día en la educación? Mira, qué buena pregunta. Ahí hay una palabra entre medio de la frase que tú dijiste que es mindset, ¿no? Que es la actitud. El mindset, desde mi punto de vista, que es la actitud que uno tiene ante la vida, cómo está mirando normalmente lo que ocurre en tu entorno, es lo que hace toda la diferencia. Hay gente que ve pasar las oportunidades y cuando ya ocurre la oportunidad, se desarrolla el negocio o lo que sea la oportunidad, uno dice, ay, pero si yo me acuerdo que lo vi, yo me acuerdo que lo pensé, yo me acuerdo que lo conversé, y se empiezan a lamentar por qué no lo hicieron o por qué no tomaron acción en ese momento. Y hay otras personas, y aquí se me va a caer el carnet rápidamente, pero las antenitas de vinil, no sé si sabes cuáles son las antenitas de vinil, ¿no es cierto? Las que tenía el chapulín colorado, no tenía idea de lo que te estoy hablando. Ya, ok, no importa. Bueno, unas antenitas que permitían captar y tenían energías, ¿no es cierto?, que estaban por ahí y que le permitían captar más allá de lo que el ser humano es capaz de captar en forma natural. Bueno, yo te diría que ese mindset es un poco estar con esas antenas bien paraditas, digamos, en las conversaciones que suceden, en los escenarios en los cuales uno se mueve, en el networking que uno desarrolla, para poder conectar puntos, ¿no es cierto?, o puntas, y poder decir, ¿sabes qué? Esto que le escuché a esta persona hoy día en la mañana, me hace mucho sentido que pudiese ser resuelto por lo que estuve conversando con esta persona hoy día en la tarde. Establecer ese vínculo, tener esa conversación y a lo mejor juntar a una tercera o una cuarta parte y se arma un puzzle. Y esto tan maravilloso que empieza a ocurrir, que algunos le llaman alineación de los astros, ¿no es cierto? Si nos queremos ir al tema un poco más energético. No ocurre solo, ocurre porque hay personas que lo articulan.
y hay personas que están buscando que esas cosas sucedan y que están mucho más pendientes de que esas cosas ocurran. Entonces, ese título que tú mencionaste, que es aprovecha la oportunidad o desarrolla una actitud ganadora, tiene que ver con un poco, desarrolla el mindset para estar más pendiente de cómo conectar esas puntas que te pueden permitir el día de mañana resolver un problema, hacer un nuevo negocio o establecer un nuevo vínculo social de valor. ¿Cuáles son para ti, desde esta mirada, desde esta mirada de que las personas puedan generar este tipo de vínculos y tener esta mirada que es el gran desafío de cómo yo formo eso? Mira, me ha tocado entrevistar, yo soy panelista en la Radio Agricultura una vez a la semana, tú sabes, y me ha tocado entrevistar a bastantes personas que están involucradas con el mundo de la educación, que es un tema tremendamente importante, sobre todo hoy día. Y se habla mucho, ¿no es cierto?, de lo que es la educación STEM, ¿no es cierto?, en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, que son como áreas duras, en donde yo tengo que capacitar o tengo que educar a mis alumnos para que sean buenos profesionales en el futuro. Pero muchas veces, y esto ha salido en las conversaciones como una evidencia, se deja un poco de lado todo lo que es el área educacional más blanda, ¿no? Todo lo que es el desarrollo de la creatividad, todo lo que tiene que ver el desarrollo de las emociones, las expresiones, las vinculaciones, y en pandemia nos hemos podido dar cuenta de qué forma la gente está comenzando a desarrollar todo un set de habilidades nuevas, tomando muchas veces cursos que son inconexos entre sí, pero que en el todo generan un 360 y hacen a una persona muchísimo más valiosa, no solamente en el mercado, sino que valiosa como persona. Entonces, respondiendo a tu pregunta, yo te diría que hoy día nos tendríamos que preocupar mucho más de que esa educación sea personalizada, la tecnología lo permite, y que sea mucho más integral, y no solamente estar midiendo a la persona en lo duro, en lo tradicional, en el coeficiente intelectual que tiene para desarrollarse como un buen ingeniero, como un buen arquitecto, sino que el ingeniero tiene que tener, por supuesto, su área creativa muy desarrollada, y todo el mundo de las artes también, o de las industrias creativas, tiene mucho que decir respecto de la educación. Así que yo espero que veamos en el futuro mucho cruce de materias, o mucho cruce de ramos entre las distintas facultades, y que no entre yo a estudiar ingeniería, tenga todo un programa de 4, 5, 6 años que sea súper estructurado, sino que yo pueda tomar ramos de psicología, pueda tomar ramos de arquitectura, y que de alguna manera al final terminemos siendo personas mucho más completas, que nos vinculemos con los otros en un proceso que nos va a permitir generar muchísimo más valor que hoy día se genera. Cuando tú hablas, porque siempre estás metido en temas como más de temas de tecnología. Hoy día tú conoces más o menos, yo lo sé, entonces, ¿has visto algo de cómo uno puede implementar hoy día temas de tecnología en los temas de educación? Sí, entiendo que incluso en Chile el Ministerio de Ciencia está buscando avanzar, por ejemplo, en la producción de conocimiento utilizando tecnología, y también ahí están involucrando todo lo que tiene que ver con la inclusión. ¿Y por qué hablo del tema de la inclusión? Porque hay numerosa evidencia que demuestra que los sesgos de cualquier tipo, y particularmente la discriminación que se torna en términos de género, por ejemplo, que a mí me tocó cuando estudié ingeniería en la Universidad de Chile, éramos 90 o 92% hombres, 8% mujeres. Hoy día eso ha cambiado un poco, pero sigue estando mucho más fuerte en el lado de los hombres, y se sabe y está demostrado de que eso afecta fuertemente la trayectoria profesional, y de hecho perpetúa la brecha entre hombres y mujeres. Lo que te decía con respecto a experiencias chilenas, me tocó conocer una aplicación, se llama Akami Kids, que es una aplicación que fue creada por emprendedores chilenos, y que lo que hace es incentivar a los escolares, principalmente enseñanza básica, a aprender matemáticas y lenguaje con la ayuda de la tecnología de una forma amigable, todo lo que es gamification, ¿no es cierto?, a través de juegos interactivos, videos, lecciones, audio, texto y material de apoyo. Pero lo más interesante es que va midiendo el avance individual de cada uno de estos niños, de tal manera que lo que hace es que el reforzamiento es totalmente personalizado.
Entonces, hay gente que puede tener problemas en lenguaje, por ejemplo, con con la forma futura de decir algo en inglés, o en el pasado imperfecto. Entonces, va a reforzar el punto donde ese alumno tiene problemas, de manera absolutamente automatizada, utilizando inteligencia artificial. Hay muchos ejemplos de este tipo y que permiten, además de que los profesores no es que salgan de la clase, sino que de alguna manera se hacen cargo de cada uno de los alumnos en su particularidad y no siguen avanzando con una clase general en donde hay unos que se van quedando atrás, otros que van mucho más avanzados, y al final, como el tiempo pasa, hay que seguir pasando materia, y lo que ocurre es que tenemos alumnos en distintos niveles y no nos damos nunca cuenta de eso. Entonces, la tecnología está ayudando a ese proceso, no solamente en la educación, sino que también a los profesores que están impartiendo las clases. Encuentro apasionante el tema y me gustaría ahora llevarte a otro lugar, ¿ya? Como después de tener como la mirada un poco en la educación, porque aquí nosotros tenemos dos focos en este evento. Tenemos un foco fuerte que tiene que ver con el mundo de la educación y que para mí es importante como conocer tu mirada y que también la gente sepa más o menos qué es lo que hay hoy día. Pero también me gusta mucho tu alma emprendedor y que además yo sé que hoy día también mentoreas a distintas personas también a que saquen adelante sus emprendimientos. Sí. Entonces, y que te encanta además, entonces te encanta hacer ese trabajo. Entonces, me gustaría saber cuáles son para ti los principales desafíos que tú sientes que se enfrentan las personas que quieren emprender o hacer un negocio. A ver, en eso efectivamente tengo harta experiencia, son más de 20 o 25 años que estoy mentoreando, y no solo mentoreando en la palabra, te diría que intentando dar un buen consejo. Muchas veces te ocurre que alguien recién, justo antes de esta entrevista, estaba con una persona que me pidió una reunión de 30 minutos, su cargo hace un año salió por temas de pandemia, se acabó su rol, y estaba tratando de emprender. Me contó cuál era su modelo de negocio, que tenía base tecnológica, tenía que ver con datos, tenía que ver con algo de inteligencia artificial también, y la verdad las cosas es que lamentablemente le di 2, 3 ejemplos de por qué motivo su modelo no le iba a funcionar. Le expliqué las razones, le va a dar una vuelta a tuerca, pero probablemente le ahorré meses de seguir intentando con algo que tarde o temprano le iba a fallar, porque estaba demostrado de que no funcionaba, porque él estaba justamente siendo el jamón del sándwich en el modelo. Entonces, los que llevaban el negocio, los que tenían el poder en el negocio, eran los dos lados, y él estaba al medio, se lo iban a comer, lo iban a aplastar. Eso me tomó 20 minutos, 15 minutos decírselo. Entonces uno dice, ¿cómo con 15 minutos que para ti pueden resultar ser cosas obvias, para otro emprendedor más joven o para otra persona que está buscando cómo sostenerse en el tiempo, cómo reinventarse, le puedes cambiar la vida? Es espectacular. Y yo te diría que esa es una de las razones por las cuales me encanta, porque cada vez que logro darme cuenta que tuvo impacto, ya sea porque le fue bien o porque no metió la pata o porque aceleró, yo creo que el tiempo invertido es mínimo comparado con la ganancia que se obtiene al otro lado a nivel individual, pero también a nivel país, porque hay estudios que demuestran que los mentores o el acompañamiento, sobre todo en las etapas iniciales de los emprendedores, mejora sistemáticamente y sustancialmente las probabilidades de éxito de ese emprendedor. Son estudios de Corfo. Lo tengo claro. Y tú, para poder llevar en algún momento una idea a un negocio y después venderlo, ¿qué crees tú que fue lo que te llevó en ese camino? ¿Qué fue lo que más te sirvió para poder llegar a que realmente la empresa se consolidara? Pucha, ahí son varias preguntas en una, porque te tengo que ser súper honesto. Yo no creé la empresa pensando en venderla, y creo que es un error que el propósito de la creación de valor de una compañía sea la venta en 2 años. O sea, hay muchos que crean empresa, copian un modelo y dicen, los próximos 2 años va a venir tal compañía y me va a comprar. Y eso, no tengo nada en contra de aquello, digamos, pero a mí me parece que el propósito mucho más evidente sería crear valor, ¿no es cierto? Lograr crear valor. Eso sería mucho mejor.
Perfecto, yo creo que entiendo que en el fondo cuando tú creaste Map City, en el fondo cuando partiste como siendo parte del equipo para que efectivamente Map City llegara a convertirse en lo que se convirtió, tú hablaste mucho de que efectivamente hoy día cuando tú haces mentoría, al final lo ayudas a tomar mejores decisiones. ¿Tú tuviste a alguien que te acompañó? Yo no tuve un mentor en particular, pero yo tuve socios que eran años mayores que yo, que se habían convertido en mis mentores en el tiempo, porque son personas que tuvieron un aprendizaje de mucho esfuerzo en su inicio, gente que, uno de ellos en particular, que vivió una juventud muy pobre, luego logró estudiar una carrera aún siendo una persona de bajo recurso y fue escalando en el posicionamiento como ejecutivo de una empresa hasta que tomó finalmente la gerencia general, logró ahorrar algo y se independizó y se transformó en emprendedor. Entonces una persona que había pasado por todas las etapas y que venía de abajo desde el punto de vista de los recursos. Y para mí siempre fue un ejemplo. Él falleció de cáncer hace algunos años, se llama Patricio Lavé. Fue un mentor para mí porque me mostró que ese camino se puede recorrer independientemente cuál sea tu origen. Y eso creo que es súper valioso para personas que muchas veces dicen, no, porque yo nací aquí, no puedo lograr esto otro. Es cierto que el acceso a las redes, es cierto que un buen colegio o una buena universidad te ayudan muchísimo porque hoy día, lamentablemente, las redes son demasiado importantes. Pero mucho más que antes, hoy día es más fácil llegar a las personas. Entonces, hoy día tenemos plataformas que nos permiten conectar de una manera distinta. Y eso tú lo sabes muy bien, Carola. La gente en LinkedIn es muy generosa, te contesta, conecta contigo y tú estás siempre a máximo 3 eslabones de la persona que quieras contactar. Y eso te hace un mundo mucho más fácil desde el punto de vista de lo que son las conexiones de negocio, por ejemplo, que antes era absolutamente imposible. Si no te conseguía el teléfono o no te lo encontraba en algún lugar, no podías nunca hablar con nadie por ningún lado, ¿no? O sea, yo creo que hoy día efectivamente tenemos a través de la tecnología tenemos disponibles montones de cosas que nos facilitan las interacciones humanas, nos facilitan el contactarse a estas personas que antes en verdad era casi imposible, ¿sí? O sea, la forma en que uno tenía que hacerlo era casi que encontrar la manera de llegar al lugar donde esa persona iba a estar, ojalá, ¿ya? No era tan simple, ¿ya? Y hoy día, efectivamente, a través de tu celular, puedes contactar a cualquier persona en cualquier parte del mundo, sabiendo el nombre, teniendo acceso a su red social y es mucho más fácil, ¿sí? Y sobre todo está el tema de las redes, de que efectivamente siempre estás a dos distancias de la persona a la cual tú quieres llegar. Y que además eso está estudiado y está demostrado, entonces es apasionante. Eso no significa que te acepten, digamos, pero siempre hay un referido del referido del referido. Bueno, ahí entra en cómo yo sé manejar un poco mis redes de confianza para poder saber a través de quién llegar. Y que eso también es clave. Sí. Ayer me tocó, por ejemplo, casualmente, tú conoces la aplicación Clubhouse, ¿no es cierto? No la conozco. Las salas de conversación, Clubhouse, sí. No conozco. Bueno, salió hace algunos meses, digamos, no debe llevar un año, y básicamente lo que se hace ahí es que tú puedes entrar a distintas salas de conversación temáticas. Y hay unos moderadores, como pudiésemos ser nosotros en esta conversación, y todos los que pueden entrar a la sala entran libremente. Y la gracia es que se empiezan a generar conversaciones porque tú vas levantando la mano virtualmente y los moderadores te van permitiendo hablar en el orden que se levantó la mano. Entonces, lo que ocurre es que al final se transforma esto efectivamente en una conversación. Y ayer estaba como moderador Mark Zuckerberg, de Facebook. Entonces, yo sé que a ti te gusta Chopra, ¿no es cierto? Pero él está cada rato dictando charlas en Clubhouse y tú puedes conversar con él. O sea, eso era absolutamente imposible. Imposible. Conversar con una persona de ese nivel en cualquiera de los ámbitos
en donde tú le puedes hacer una pregunta y él te la va a responder en vivo, solo audio. Entonces, hoy día LinkedIn y lo que te acabo de mencionar y todo el resto de las redes, ¿no es cierto?, te permiten desarrollar unos vínculos maravillosos para potenciar cualquier idea que tengas desde el punto de vista de negocio o desde el punto de vista social, el impacto en el mundo de la educación, saber lo que está pasando al instante. Yo creo que es maravilloso lo que está ocurriendo, yo creo que la velocidad nos está superando. Hoy día en el challenge que estamos organizando, este challenge de la educación, tenemos varias startups que efectivamente van a tener acceso a mentores y que probablemente nos están escuchando. Entonces, lo que me gustaría saber es ¿qué les aconsejarías a ellos? ¿A las startups? Sí. Mira, mi experiencia desarrollando negocio en el mundo educativo no es muy profunda. Te tengo que reconocer humildemente que le tengo un poco de miedo. Le tengo un poco de miedo porque siempre cuando tú innovas en el mundo educativo hay resistencias que no necesariamente son resistencias del mercado, que probablemente las puedes conocer, sino que hay resistencias políticas, hay resistencia de los profesores que pueden de alguna manera también sentirse amenazados. Tienes por otro lado la regulación, que es bastante estricta con respecto a qué cosas funcionan y cuáles no, o qué tipo de material y cuál no se puede aplicar. Y finalmente tiene el colegio, ¿no es cierto?, que puede ser privado, subvencionado, etcétera, etcétera, donde por otro lado también tiene un centro de padres que tiene algo que opinar. Entonces, creo que tiene bastantes fuerzas, varias componentes, digamos, que son importantes para que las cosas funcionen en el mundo educativo. Pero al final terminan imponiéndose, sobre todo cuando se desarrollan modelos tipo Montessori o modelos en donde ya se entendió de que los niños son distintos y que tienen distintas capacidades, distintos intereses, algunos más creativos, otros más racionales, y se apela a una educación personalizada donde cada uno también puede tomar de alguna manera un rol en su casa como padre o el mismo niño desde un computador para poder autoaprender con proyectos que vayan en paralelo al colegio. Me ha tocado estar en conversaciones con emprendedores chilenos también que han querido desarrollar plataformas para enseñar idiomas utilizando las películas de Netflix. O sea, los niños hoy día están viendo series como locos. Entonces, imagínate que tú tomas las series y agarras un pedacito de una serie donde hay alguna frase que tú quieras utilizar para enseñar algún verbo en particular y la forma de conjugarlo, y comienza a practicar con el niño usando la serie, avanzando, retrocediendo y que el sistema reconozca lo que el niño dice. Eso lo puede hacer en su casa. Lo mismo que está haciendo hoy día Políglota, ¿no es cierto? Un tremendo ejemplo de cómo revolucionó el mundo del aprendizaje de las lenguas, ¿no es cierto?, los distintos idiomas, a través de algo que prácticamente no es tecnología. Es decir, yo pongo una plataforma para que se convoque la unión entre personas que hablan un idioma y personas que quieren aprender el idioma. Y yo lo que hago es regular este proceso. Entonces, ¿qué es lo que te diría yo? Ojo con esas fuerzas que no dependen de uno, ¿no es cierto? Es como cuando uno quiere meterse en negocios regulados, ¿no es cierto? Tiene que entender de que hay ciertas leyes que protegen ciertas cosas, protegen otras, y le va a ser más difícil entrar, pero siempre es posible desarrollar plataformas, desarrollar sistemas que finalmente sean adoptados por las propias familias, por los propios padres, no necesariamente por los colegios, y que se validen por sí mismas y que sean por suscripción, forma paralela a lo que es el colegio, que yo creo que hoy día es lo que ha tomado mucho más fuerza. Porque los niños no están pudiendo ir al colegio, otros no tienen acceso, te tienes que educar de otra manera. Sí, o sea, yo creo que hoy día a mí me pasa que yo tengo 2 hijos y la verdad el sistema de educación online, como no está pensado, no está preparado para las distintas edades, porque efectivamente si tú vas y haces una educación online en algún programa, por ejemplo, yo hago clases en Magíster o en educación corporativa, claro, adaptarse a la tecnología
tecnología, los mandas a salas, haces grupos, haces cosas, haces un buen taller y puedes generar aprendizaje. Lo que pasa es que la dificultad la tenemos con los niños mucho más chicos, que les cuesta mucho más estar frente a una pantalla, haciendo cosas que para ellos no son entretenidas, porque además están mucho tiempo en pantalla haciendo cosas que les parecen entretenidas. Tal cual. Perdón, sí, dime. Sí, ¿cómo ha sido para ti la experiencia del aprendizaje en casa con tus hijos? Yo estoy un poco más adelantado que tú en el proceso educacional. Tengo dos hijas que acaban de entrar a estudiar medicina, por lo tanto no las veo, o sea, de verdad no las veo. Están estudiando de una manera impresionante, de manera remota, pero no pensé que la carrera era tan intensiva. Y tengo otro hijo que está en tercero de ingeniería y ese tiene un poquito más de tiempo, pero prácticamente no tengo ese problema de estar encima de los niños para que estudien, ni tampoco tengo que ayudarlos en ese proceso. Así que desde mi punto de vista soy un mal ejemplo de lo que han vivido muchas familias en pandemia, sobre todo en casas más chicas, que no están los espacios adecuados. Me ha tocado conocer casos reales, y por supuesto que existen, pero me ha tocado conocerlos, de cómo las inequidades de acceso y las posibilidades de seguir estudiando en pandemia han hecho a las familias a tener que decidir si es que comen carne o pagan internet, digamos. Y esa cuestión es tremenda, digamos. Es tremenda porque esa brecha que se genera, ya vamos para el segundo año, no la puedes recuperar. No la puedes recuperar. Entonces, si tú me preguntas a mí, creo que todos los esfuerzos que se han hecho durante la pandemia para lograr que esos niños de otra forma tengan educación, a mí me tocó apoyar tangencialmente un proyecto. No sé si te recuerdas que el año pasado se lanzó un canal, uno de los canales de cable, no recuerdo si se llamaba Educa TV o TV Educa. Me tocó apoyar a la gente que estaba con esa iniciativa, que básicamente lo que hizo ese canal de cable era transmitir durante todo el día material educativo para los más pequeños. Justamente son los niños entre 5 y 10 años, que son los que más impacto tienen cuando pasan de un proceso presencial a un no presencial, y a un no presencial que muchas veces le impide acceder por los problemas que antes recién mencionábamos, y se quedan con brechas tremendas durante un año o 2 años, como ya lo estamos viendo. O sea, yo lo vivo, la verdad, yo efectivamente me está pasando que tengo a mis dos hijos un poco atrasados y claramente eso ha sido una dificultad. Creo que no existe hoy día, o yo no conozco hoy día, porque también depende del colegio y lo que está aplicando cada colegio. Porque efectivamente la educación hoy día la tenemos súper estandarizada desde alguna manera, entre comillas, pero ya veníamos con una educación estandarizada que desde mi perspectiva no era tan buena. No sé cómo lo ves tú. Te quería hacer una pregunta. Yo te quiero contrapreguntar, Carolina, porque tú dices que está evidenciando retraso o brecha. ¿Cómo se va a resolver eso en el caso de tus hijos? Porque a mí me interesa esa respuesta. Yo no estoy viviendo, no tengo hijos todavía, o sea, ya salieron mis hijos del colegio, por lo tanto no viví pandemia más que el año pasado, que fue cuarto medio de dos de mis hijas. En el caso tuyo, con niños más chicos, ¿cómo se va a cortar esa brecha que ya va a cumplir 2 años? O sea, mi tema además es un poquito más extremo, por así decirlo, porque sobre todo mi hijo más chico el año pasado estuvo en primero básico, que era el momento en que en el fondo aprendía a leer y todo esto. Y además es hiperactivo. Entonces ya tenía dificultades de aprendizaje en la sala de clase normal, donde efectivamente ya lo tenía con brechas. Entonces ya lo tenía con dificultad de aprendizaje, la cual se me agrandó mucho más durante la pandemia, porque ya no tenía la presencia de alguien que le pudiera enseñar en vivo. Y yo como mamá empresaria, independiente, Inquieta. sostenedora del hogar, inquieta, efectivamente también, y además que estoy todo el día haciendo charlas, o sea, tampoco es que tenga pega administrativa que pueda dejar para la noche, no puedo, mi horario de trabajo es el horario tradicional. Entonces, además, con toda esa dificultad que conlleva efectivamente el aprendizaje de los niños,
Me pasa que justamente esa brecha yo he tratado, o lo único que he visto como posibilidad hoy día es contratar profesores particulares que vengan a ayudar a la casa, pero aún así, porque yo creo que el aprendizaje no solamente ocurre con un adulto que viene a enseñarte, se me pierde una parte muy importante del proceso de aprendizaje, una persona que es entre pares. Entre pares es como más se aprende y está demostrado que el peer-to-peer learning es lo más efectivo que hay. Entonces, los niños pierden esa capacidad de aprender con otro niño, porque cuando tú lo ves en las aulas virtuales, en el fondo cuando los ves en las clases, claro, está la profesora enseñándoles y ellos dan el resultado, pero no están mirando al compañero, no están preguntándole al otro, no están en esa dinámica de ver ese proceso donde realmente más aprenden. Exacto, y es donde, sí, perdón, es que es donde se generan además las habilidades blandas, son en esos primeros años, ¿cierto? Todo lo que es la promoción del respeto, la sociabilización, hoy día son prácticamente las cosas que más se valoran en los profesionales, porque todo lo que es académico y todos los títulos, todos los conocimientos, los skills, ok, ahí están, pero cuando tú tengas que elegir, vas a elegir a alguien que tenga esas capacidades que normalmente se desarrollan desde chico. Es muy difícil cambiarlas de adulto. Entonces, lo que me estás diciendo me hace total sentido y me muestra mucho más la gravedad del problema. Tú, por suerte, tienes la posibilidad de apoyarte probablemente con profesores externos, pero eso para la mayoría de nuestra población en Latinoamérica es prácticamente un sueño imposible, y es preocupante ver qué va a pasar con esos niños, ¿no? O sea, la verdad para mí es una preocupación, pero desde algún lugar nomás, porque yo siempre creo que las personas al final siempre terminan aprendiendo. Llega un momento en que se pueden hacer cargo de gran parte de su educación. Por lo menos, en mi caso, yo lo viví porque yo soy una persona que tiene déficit atencional, ¿ya? No te creo. Sí, déficit atencional grave. Wow. Es una realidad. Sí. Entonces, yo en el colegio no podía estar atenta, o sea, yo dormía en el colegio. Mi hijo en el fondo se aburre, yo me aburría enormemente, no podía estar. No lo pasaba bien, o sea, no era algo que yo realmente disfrutara. Y cuando hubo un cambio en mí, cuando yo tomé la educación en mis manos, o sea, cuando yo dije, claro, ya sé que yendo a clase no aprendo, yo aprendo estudiando sola o estudiando con compañeros y enseñando, yo aprendí enseñando. Entonces, lo que yo hacía, aprendí mi propia técnica para aprender, entonces lo que yo hacía, que yo creo que es lo que sigo haciendo todavía, es yo estudiaba y después enseñaba. Entonces, y eso aseguraba que yo aprendiera y que me fuera bien. Exacto. Pero yo descubrí la técnica de aprendizaje. Sí, ese método es bien antiguo en todo caso. Lo usaban mucho, hoy día hay muchas más mamás que trabajan. Probablemente hace 30, 40 años era más fácil para una mamá acompañar ese proceso. Hoy día se hace mucho más difícil, así que lo que tú estás mencionando me suena súper conocido, pero yo creo que no es tan fácil de aplicar para una mamá que trabaja todo el día, que además tiene que cocinar, que además tiene que cambiar pañales, etcétera, etcétera, digamos. Entonces, yo creo que lo han pasado mal las familias desde el punto de vista educativo, independientemente de lo que hablábamos al comienzo de la transmisión conmigo, de lo que son las pymes y son los emprendedores que, por supuesto, que han estado sufriendo y probablemente van a seguir sufriendo durante un buen tiempo. Sí, yo creo que, pero igual veníamos, Roberto, con temas en la educación. ¿Ah, sí? O sea, yo creo que efectivamente ya veníamos con un problema en que estas personas, cuando tú dices, yo tenía alumnos, o sea, yo tenía compañeros que lo echaron del colegio. De hecho, nosotros vemos grandes empresarios que no estudiaron nada, que ni siquiera algunos terminaron el colegio y que les va mucho mejor que a varios. Entonces, yo digo, bueno, ¿es realmente ahí donde nos formamos o hay otra cosa? Bueno, lo dice, yo creo que tú lo has leído, ¿no? Has leído las declaraciones de Elon Musk, ¿no es cierto? Donde Elon Musk ha dicho de que a él no le interesa contratar gente con currículum,
o con algún grado universitario, sino que lo que está buscando es gente que tenga las competencias que nos enseñan. Entonces, él mismo en esa declaración, o sea, gente creativa, ¿no es cierto? Gente que tenga la capacidad de empatizar, etcétera, ¿no? Él mismo está diciendo en esa misma declaración el poco valor que le está dando a los grados académicos o a los estudios formales. Y hoy día, ¿sí? Sí, dime. No, te quiero terminar de escuchar, perdón. Lo que yo creo que va a ocurrir es que va a venir toda una camada de, no sé si le van a llamar profesionales o no le van a llamar profesionales, pero una camada de gente que va a haber tomado una multiplicidad de cursos pequeños de 2 semanas, de 1 mes, de 2 meses, de distintas universidades o top 5 de Estados Unidos, de institutos, de academias que nacen, cursos de internet, etcétera, etcétera, y se va a ver formado como una persona mucho más completa probablemente en ciertas temáticas que van a exigir que el dominio de una diversidad de temas que las carreras formales no entregan. Por ejemplo, a mí me hubiese encantado, yo soy ingeniero civil en computación, Carolina, después hice un MBA, pero si tú me preguntas, toda mi malla universitaria tuvo que ver con economía, tuvo que ver con física, tuvo que ver con matemática y tuvo que ver con computación. Nunca aprendí nada del comportamiento humano. Me hubiese encantado haber tenido un barniz de antropología. Me hubiese encantado haber tenido un barniz de psicología. O sea, sin ningún lugar a duda yo hubiese sido un mejor profesional habiendo tenido otras ciencias como parte de mis conocimientos, que algunas de ellas tuve que aprenderlas estudiando por mi cuenta o por la propia experiencia práctica. Entonces, cuando yo te digo que una persona se va a hacer mucho más completa, encontrando su camino de manera individual en función de las oportunidades que se le van presentando en la vida o que va tomando en la vida, tiene que ver con este self-made, con esta persona que se va a autoeducar. Estoy pensando más allá del colegio, ¿no es cierto? Ya una vez salido del colegio, y que son personas súper valiosas. Uno de los talentos más grandes que yo en su momento contraté en Map City es una persona self-made, que si tú le miras el currículum no lo contratas, pero es el tipo más creativo que yo he tenido en mi planilla ever. Y de verdad que el tipo es una máquina de creación de ideas. Lo que le falta es la última milla para poder transformar esa idea en negocio, digamos, porque se queda en la idea, implementa el prototipo y se queda con el prototipo y no es capaz de transformarlo en un negocio que escale y qué sé yo. Pero eso, para eso hay gente. Para eso hay gente, para eso hay profesionales, hay tipos que ya la vivieron, tú los contratás o tú te asocias con ellos, pero esos creativos hay muy pocos, Caro. Bueno, a eso me acuerda una conferencia que yo creo que revolucionó, de Sir Ken Robinson, que decía cómo las escuelas matan la creatividad. No sé si la viste. Yo sé qué conferencia estáis hablando, y he leído sobre aquello y te encuentro absolutamente toda la razón. Sobre todo partiendo desde la modalidad en donde están todos sentados frente a un profesor en vez de estar trabajando en círculo, digamos. Eso ya desde la disposición, el layout de la sala comienza a matar la creatividad. Así que no puedo estar más de acuerdo contigo, y siento que se vienen cambios muy fuertes porque además que a ti te encanta mucho el propósito y tú sabes mucho más del tema del propósito, se está demostrando con lo que la noticia que vimos ayer o anteayer de Betterfly, por ejemplo, y la saco a colación acá porque justamente me entrevistaron por una nota que va a salir creo que mañana. ¿Qué opinaba de Betterfly? Una de las cosas que dije fue que esta es una empresa que nace desde el propósito, que obviamente es con fines de lucro, una empresa que vende seguros, pero nace desde el propósito de generar mejor salud, mejor conducta, mejor bienestar dentro de los empleados de una compañía. Y ese propósito fue el que dio el valor para que la empresa creciera a la velocidad que creció. Entonces, fíjate que el propósito por delante renta. Y eso creo que va a cambiar todo de aquí en adelante. O sea, nos está haciendo reflexionar respecto de darle un sentido a lo que hacemos. Sí. Efectivamente, hasta ahora había que trabajar o había que estudiar y esas cosas eran más determinadas por otros más que por las mismas personas. O sea,
Es que están escribiendo, me desconcentré porque justo escribieron algo acá. Entonces, yo creo que es clave que las personas, para su automotivación, o sea, para que las personas estén motivadas, tienen que tener algo en el centro que les haga sentido, que sea el motor, que los encienda, que realmente vean que a través de lo que están haciendo están generando un beneficio. Entonces, pero yo me imagino que antes, por ejemplo, compañías como la tuya, como por ejemplo MapCity, si bien a lo mejor no sé si tenías un propósito declarado, pero yo creo que tenías un propósito en el centro. Había un propósito en el centro y yo te diría que ese propósito, si bien no estaba declarado, estaba en la cultura, en forma natural. No sirve de nada declarar propósito, declarar misión, declarar visión, declarar valores si al final no los cumple. A mí me ha tocado estar en empresas grandes que de la boca para afuera dicen que están apoyando causa y tú sabes que eso es para aparecer en la prensa o eso es para mostrarse más cercanas, ¿no? Pero hay otras que no hablan tanto probablemente y sí hacen cosas. En el caso de MapCity, el ejemplo más claro que te puedo decir es que nosotros mantuvimos durante todo el tiempo que yo estuve a cargo de la compañía, hasta julio del año pasado, servicios gratuitos a la comunidad y servicios gratuitos a los emprendedores para que pudiesen, por ejemplo, ubicar empresas de manera más efectiva. Por ejemplo, si alguien quería abrir un restaurante, todo esto antes de pandemia, entendámoslo bien, pudiesen encontrar dónde era el mejor lugar para abrir un restaurante. O el mismo servicio de búsqueda de direcciones se mantuvo gratuito desde el año 1998. O sea, 20 años sin cobrar un solo peso, con 4 millones de consultas mensuales. Nosotros perfectamente podríamos haber dicho, ¿sabes qué? Si tú le cobras 10 pesos, una moneda más chiquitita que había en ese momento, a cada una de las personas, por 4 millones de visitas, tiene una cantidad de millones considerable. Y eso antes de Google Maps, ¿eh? Entonces no teníamos competencia tampoco. Entonces era súper tentador empezar a ganar plata de esa manera y mantuvimos un propósito dentro de la cultura de ayuda. Después vino la crisis social y si tú miras los recortes de prensa, también te vas a dar cuenta que nosotros estuvimos permanentemente ayudando a informar a la gente cuando se destruía un supermercado y quedaba una comuna entera sin supermercado, cómo era la forma de resolver ese problema. Socialmente hablando, digamos, porque genera un problema social, que una persona... Bueno, ahí está. Sí, no, que una persona que antes compraba en la esquina tenga que viajar 8 o 10 kilómetros a otra comuna. ¿Cómo va? Si va a ir con 5 bolsas. No puede ir en la micro, tiene que tomarse un taxi, entonces le afecta el bolsillo. O sea, tenía un impacto impresionante. Entonces nosotros siempre de MapCity, toda la vida, mantuvimos ese concepto de que la información que teníamos la íbamos a volcar para ayudar a la sociedad y para ayudar a los que no pudieran pagarla. Obviamente que rentábamos de ella con las grandes empresas, con las corporaciones, etcétera. Pero siempre teníamos un espacio, un pedazo del pie, ¿no? De la torta, que era una inversión en la sociedad. Y yo creo que ese propósito estaba dentro de la cultura, digamos, y existió siempre mientras yo estuve ahí. Entonces, espero que no se pierda. Muchas gracias. Tengo acá ya esperando porque yo te acaparé y me entusiasmé con la conversación. Y tenemos preguntas, al parecer, así que vamos a invitar a pasar a Leo Meyer a acompañarnos nuevamente. Leo, ¿estás por ahí? Todo el rato he estado acá. Después le voy a cobrar la factura a Roberto por algo que dijo, pero eso viene después. Ya, démosle. Sí, no, pero después, vamos con las personas que te dejaron algunas preguntas. Mira, José Miguel García dice, mirando en retrospectiva tu carrera, Roberto, como emprendedor, ¿qué hubieses hecho distinto? Pero esto da para otro programa, muchas cosas. Muchas cosas, que no es lo mismo, José Miguel, no es lo mismo que arrepentirse, ojo, no es lo mismo que arrepentirse, pero cosas distintas, muchas cosas. Y yo las planteo, de hecho, en mi libro, no les quiero ni hacer spoiler ni promover el libro, pero una de las cosas que yo digo con total humildad es que yo pude haber transformado la compañía en algo mucho más grande y mucho más rápidamente de lo que fue. Y uno de los errores que cometí y que tiene que ver con lo que estamos hablando, que es el educar, o que tiene que ver lo que es el liderar a un equipo, básicamente los emprendedores creemos que nos las sabemos todas porque partimos muy solos. Entonces, yo programé las primeras líneas de MapCity, del sitio web. Las primeras líneas las programé yo con un equipo muy chiquitito, pero yo hice varias de las cosas, la ruta más corta y cosas por el estilo, las codifiqué yo mismo. Entonces, cuando tú después contratas programadores,
tú tiendes a decirles qué hacer. Después contratas a alguien de finanzas y como tú manejaste la empresa en chiquitito, le dice a la persona de finanzas cómo hay que manejar la finanzas. Entonces empieza a contratar expertos que en vez de que te enseñen, que gente que viene con savia nueva, que viene con conocimientos más profundos, tú le empiezas a decir qué hacer. Y ese es un error garrafal, ¿no es cierto? Que es tratar de mantener como el control o seguir siendo como el papá que maneja a sus hijos, ¿no? Y que le dice qué hacer. Es todo lo contrario, una compañía tiene que crecer en función de la variedad y la especialización de gente que sabe más que uno. Y yo eso lo entendí súper tarde. O sea, y cuando digo súper tarde, fueron muchos años que yo estuve diciéndole qué hacer a la gente que trabajaba conmigo. Mira, esto se hace así. Todo lo contrario, dime tú cómo se hace esto. Esa era la pregunta. Y eso me hizo perder un montón de años, perderlo entre comillas, un crecimiento que podría haber sido mucho más acelerado, fue un crecimiento mucho más lento. Mira, Romina Chele hace una pregunta en 3 partes. Ya vamos, te voy a ir entregando los 3 datos para que tú ahí resuelvas quizás alguna reflexión en torno a lo que ella comenta. Dice, el gran problema que tienen los niños con el déficit atencional es porque las metodologías son muy aburridas. Y va complementando, las metodologías activas son más que funcionan con niños con déficit atencional, dice. Aquí estamos tratando de interpretar un poco el texto que a veces pasa que uno cuando lo escribe no es lo mismo que cuando lo habla. Pero insisto, el problema no son las escuelas, son los docentes, que a su vez les han cortado las alas. ¿Qué te parece? Bueno, eso tiene que ver con algo que mencionaba anteriormente a Carolina cuando le decía que no tengo mucha experiencia en proyectos en colegios porque le tengo miedo, además, meterme en temas de colegio, digamos. Tengo un hermano que sabe mucho más de eso, por todo este tema que tiene que ver con los profesores, con las leyes propiamente tal de cada uno de los países, por los centros de padres, o sea, ahí hay todo un tema muy complejo que hay que entenderlo muy bien porque te puedes encontrar con barreras impresionantes. Y obviamente los docentes, a quienes me saco el sombrero por ellos, digamos, también tienen sus limitaciones y también tienen sus reglas sobre las cuales tienen que actuar y muchas veces ellos están limitados no porque ellos quieran estar limitados, sino porque los limitan. Lo que sí creo es que eso va a cambiar y estoy seguro que eso va a cambiar porque hoy día se está dando espacio para que cambie. A mí me tocó ver el año pasado, como le contaba a Carolina, mis hijas estuvieron cuarto medio, tengo 2 gemelas, estuvieron cuarto medio, online todo el tiempo y las metodologías fueron cambiando durante el tiempo porque hubo mucho ensayo y error y seguimos con ensayo y error y eso a mí me gusta porque da espacio para que haya creatividad y ver qué es lo que mejor funciona. Así que siento que en el futuro va a haber cambios con respecto a esto porque la aplicación de tecnología también ayuda a que las metodologías sean mucho más interactivas, mucho más personalizadas y que ayuden en pos del aprendizaje de cada una de las personas según sus características individuales y no el típico aprendizaje general. Entonces yo creo que sí se va a complementar esa clase típica aburrida, se va a complementar con trabajo personal apoyado por tecnología que potencie la individualidad de cada uno de los alumnos y eso finalmente va a resultar en algo súper positivo. Oye, ahí José Miguel García te agradece la respuesta, probablemente Romina, una vez que, como siempre tenemos un delay entre la respuesta y la pregunta, en un ratito también te la va a agradecer. Como ya nos queda un poco de tiempo, Roberto, solo a ti y a Carolina, que también está ahí, agradecerles porque me hicieron un regalo sin que ustedes sepan. Y aquí empiezo a cobrar esta factura, Roberto. Mira, me toca por la pega que tengo un lugar privilegiado. Si las conversaciones fueran en una sala de clases, yo estoy en la primera fila. Puedo conversar con personas como Carolina, contigo, hacer las preguntas. Muchos otros pueden escuchar solamente y participar y dependen un poco de que yo interactúe con ustedes. ¿Y por qué dije que me dieron un regalo? Porque primero Carolina me permite no ser el host en una conversación tan importante como un profesional como tú. Me permite salir de ese rol un segundo y dedicarme a un segundo rol que ya les voy a mostrar. Y por otro lado, Roberto, tu contenido es de extremada calidad y eso me permite poner muy en valor ciertas habilidades que hasta aquí en general no había podido mostrar. Entonces, ¿qué pasó? Que pude hacer un ejercicio que en general no logro hacer,
que es, por ejemplo, ir complementando la conversación de ustedes con algunas frases, que yo normalmente me las anoto y siento que es súper egoísta porque me las anoto para mí, con todos mis entrevistados, pero en esta oportunidad, mientras ustedes conversaban, pude compartir tus frases con las personas que fueron participando, va a quedar en el video, y le agregamos más valor que a aquellas charlas donde solo me toca estar presente en la conversación. Así que Bien. cuando tú dijiste que no quise conversar contigo, aquí te queda claro que lo que más hice fue escucharte y aprender de todo lo que tú comentaste. Así que... Un grande Leo y Carola, y la verdad las cosas que los conozco los dos y los admiro a los dos, les agradezco muchísimo esta oportunidad y qué bueno que haya sido valor, y espero que para la gente que está viéndolo y la gente que vea el video después, le haya servido. Mándale saludos, Caro, a tu hija, que yo estuve en su cumpleaños el año pasado, así que virtualmente la saludé, es la que tuvo cumpleaños el año pasado, ¿no? No, el que Sí. estaba recién es Agustín, ahora está el Agustín. No alcancé a ver si era... Ok. No, okay. está el Agustín aquí. Pero eso es lo bueno, conocemos a la familia, tú viste pasar a mi señora por atrás, así que súper bien. Ya, hemos estado, ellos están en casa. Quienes También. están conectados, ¿qué encuentran en pensar al revés? ¿Por qué tienen que ir a buscarlo, leerlo y tenerlo como en la biblioteca, como es mi caso? Chuta, mira, ¿sabéis qué? ¿Tengo un par de minutos o Dale, tengo que con cerrar? eso cerramos. Mira, ese es un libro que yo escribí para mí. Te tengo que ser súper honesto, que yo iba a sacar 20 ejemplares y lo iba a regalar entre mis amigos. Ese era el objetivo. Yo, al igual que la Carola, somos inquietos y yo creo que somos ambos perfeccionistas. Me fui enamorando de lo que se iba escribiendo y me fui enamorando también de cómo se fueron dando las conexiones entre las personas con las que yo empecé a conversar para obtener visiones distintas. Porque el libro, mucha gente dice que es una autobiografía. No es una autobiografía. Se apalanca en historias personales, sí, y uno me conoce a través de aquello, pero lo que va rescatando son las experiencias positivas y negativas que yo tuve, y lo que hice en cada una de esas experiencias fue contrastar mis propias experiencias con lo que dice la bibliografía de grandes autores sobre el tema. Por eso hay mucha bibliografía, mucha frase como la que tú sacaste de esta conversación. Yo también la saqué de libros que leí, consumí muchos libros durante el proceso de escribir, y también conversé con mucha gente, con muchos cracks, el fundador de Waze, el fundador de hoteles.com, el fundador de Corner Shop, Don Francisco también habla por ahí en algún par de párrafos. Entonces lo que yo hice fue tratar de poner una visión 360 con lo que a mí me pasó, pero mirándola desde perspectivas distintas de otros emprendedores y de lo que dice la literatura más especializada con respecto al tema. Entonces, quien lea mi libro, lo que va a encontrar ahí no es la historia de Roberto Cami, porque eso puede ser súper fome, sino que lo que va a encontrar son experiencias de aprendizaje de Roberto Cami que normalmente se repiten en el camino de cualquier emprendedor. Porque al final lo que tuve que hacer fue tomar 20 ideas, 25 ideas, y dejé otras 20 o 25 afuera, porque al final el libro no lo tienes que cortar en alguna parte. Entonces yo dije, estos son los 25 temas que más se me han repetido en estos 25 años con los emprendedores que me ha tocado mentorear o con los emprendedores con los cuales converso, los que me tocaron a mí, y los canalicé con conversaciones y con literatura, de tal manera que las personas que lean esto como que se hacen una pequeña visión 360 de cada uno de los temas, porque no está solo mi visión, sino que está la de otros emprendedores, y también está lo de los autores que te menciono, como el mismo Adam Grant que yo cito en el libro. Fue mi regalo de Navidad, el que yo hice a cerca de 15 emprendedores bien cercanos también, y te conté, ¿te acuerdas? En redes sociales te dije que lo había hecho así. Muchas gracias, Tremendo. Leo. Sí, no, tremendo libro, un aporte gigante al ecosistema. Oye, Roberto, déjame subir, y Carolina, déjenme subir no sé si lo conocen a Felipe Valdebenito. Claro que sí. Claro Felipe, que sí. unas palabras Hola, ¿cómo a están? tu partner en esta construcción del challenge, la educación del futuro, y al tremendo speaker, a Roberto Cami. Hola, Felipe, ¿cómo estás? Hola Roberto, muy bien, ¿no? Felicitar a Carolina. La verdad es que, bueno, vamos a replantear mañana quién va a ser el host, Leo, porque Caro lo está haciendo demasiado bien. Y tú con las notas también lo hiciste perfecto.
Cambio de roles, Maravilloso. cambio de roles. Sí. ¿Ah? Está muy Sí. bien. Mañana me toca hacer charla, así que mañana voy a Es verdad, estar ahí. hicimos un viendo. cambio ahí. Oye, Roberto, te queremos agradecer tu participación, siempre tan generoso en la honestidad de tus respuestas, en la profundidad, en el tiempo dedicado, en la calidad y en el cariño, porque siempre está presente en cada momento que tú te conectas con estas iniciativas que tienen propósito. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. De verdad, Carolina, un gusto. Tú sabes que me encanta tener estas conversaciones. Cuando tú eres host, más interesantes todavía porque le aportas mucho contenido. Y gracias, Felipe, por toda la ayuda y el apoyo prestado en este evento. Así que un abrazo bien grande a todos los que están mirándome y espero que les haya servido, les haya sido útil esta conversación. Un abrazo. Abrazo, Roberto. Que estés bien. Muchas Gracias. Chao, chao. Chao. gracias. Chao, chao.